Padre, te damos gracias por este día, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu revelación, Padre, por lo que tú estás trayendo a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, en nuestro espíritu que son tiempos nuevos para tus hijos, Señor. Tiempos, Dios mío, donde tú te quieres manifestar y glorificarte en nuestras vidas, Padre. Así que aquí estamos, papá, dispuestos a escucharte, a obedecer, a caminar y a vivir en lo que tú estás decretando y hablando, Padre. En el poderoso nombre de Yeshua lo declaramos. Amén y amén. Bueno, para comenzar, les pido que saquen lápiz, papel. Vamos a hacer una prueba. Como abren los ojos, ¿eh? No, hermanos, vamos a hacer un resumen. Bueno, hoy día no traje ninguna presentación, nada. Después al final le voy a explicar por qué no traje una presentación o un PowerPoint. Vamos a hacer un resumen de lo que el Señor nos ha estado hablando hace bastante tiempo atrás, hace unos 5 sábados atrás, ¿cierto? La primera palabra que el Señor nos habló fue a través del apóstol Héctor Quiroga. No sé si alguien lo recuerda, la primera vez que vino, después de la reunión de líderes. ¿Hay alguien que me pueda ayudar en eso? ¿Alguien que sepa? ¿De qué es lo que habló él? De transferencia, muy bien. Ahí siempre hay hermanos aplicados. Entonces, yo hice unos resúmenes de cada palabra de que se habló. Él nos habló de transferencia del reino y nos decía que nadie puede transferir algo que no tiene. Eso es verdad. Transferencia del reino, en la transferencia del reino solo multiplicaré lo que soy. No puedo entregar más ni multiplicarme de ninguna otra forma. ¿Qué tenemos que transferir? ¿Alguien se acuerda de eso o no? La memoria. Yo me lo sé de memoria. ¿Por qué me lo sé yo nomás? Porque lo estudié. Es verdad. Ya les voy a recordar. Él dijo lo que teníamos que transferir. Tenemos una misión. Y esa misión es la continuidad de su reino a nuestras generaciones que recién estuvieron acá, ¿cierto? Que no se nos olvide. Y el apóstol Héctor terminó con estas palabras diciendo: vienen días asombrosos para nosotros sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Después le tocó la oportunidad al apóstol Juan José. ¿Alguien se recuerda de aquí lo que habló él? Habló tantas cosas, habla mucho. Ya, les voy a refrescar la memoria. La higuera que no dio fruto. Ya, antes de comenzar la predicación, él habló y dijo que sacáramos nuestras coronas, ¿cierto? Y las postráramos delante del Padre. También habló eso. Pero su palabra se basó en la higuera que no dio fruto, ¿cierto? Pasó Yeshua, le pidió fruto a la higuera y la higuera no tenía fruto. Y el Señor le dijo que jamás vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Y el apóstol Juanjo nos habló del decreto de nuestra boca, ¿cierto? Que tiene poder, ¿cierto? Tiene poder, pero tiene poder a través de la fe emuná, ¿ya? Eso nos compartió él. Y nuestra profeta Jennifer Tapia, ¿de qué nos habló? Usted no lo diga. ¿De qué nos habló ella? ¿Qué nos compartió? De la perfecta voluntad, ¿sí? De la voluntad de Dios, ¿cierto? Que nosotros muchas veces la mirábamos románticamente. Decíamos que es buena, es agradable y es perfecta. Y la acomodábamos para nuestra vida, ¿cierto? Pero ella nos habló y nos dio a entender que la voluntad de Dios es lo bueno, de acuerdo a lo que Dios considera bueno. Lo agradable, a lo que Dios le gusta. Y lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? ¿Quién se acuerda? Falta el grillo. Lo perfecto es caminar en la Torá, lo que está alineado a su palabra. Amén. Amén. El que le siguió fue nuestro maestro Felipe Morales. Y él trajo una palabra potente. Bueno, todas las palabras son potentes, pero él trajo una palabra potente porque fue una palabra que él estaba viviendo. Y es algo que cuando uno tiene vivencias, eso marca. Entonces, él nos habló y decía: el que quiera seguirme, le puso el título a su predicación. Y él citó Lucas 9:23. Dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando.
Entonces él finalizaba con esto, decía, independiente de todas las circunstancias, de todos los procesos que vivimos, yo determino postrarme y rendirme al Eterno y decir, el Eterno es mi fortaleza, independientemente de la situación o la circunstancia que esté viviendo. Después siguió nuestro apóstol Héctor Quiroga. Él también trajo una palabra que a lo mejor muchos de nosotros chocó en nuestras mentes por nuestros pensamientos griegos. Pensamos muy griegamente nosotros, estamos muy formados de esa forma. Entonces, él habló de romper los límites, ¿cierto? También habló, dijo que había una vasija que tenía que romperse, que era una palabra que el Señor había soltado sobre la casa de Antioquía en Santiago, que también la traía para acá. Y el Padre nos invitó, ¿a qué nos invitó el Padre ese día? ¿Alguien recuerda? A ser su amigo. Amén. Ser su amigo, esto decía que traía demandas y beneficios. ¿Y qué es lo que era ser amigo de Dios? ¿Alguien recuerda algo? ¿O tiene una idea de lo que es ser amigo de Dios? Hacer su voluntad. Ya, él terminaba con esto y decía, ser amigo de Dios es más que golpear la espalda, es más que, no sé, por decirle te quiero, es decir, es poner la vida a un amigo. Y es decir, cuenta conmigo. Eso es ser amigo, ya, para que no se les olvide. Y la semana pasada, nuestro hermano Andrés Reyes, que trajo una palabra muy potente a nuestras vidas, y yo creo que muchos de los que estamos aquí la necesitábamos. Él nos habló de un vientre, de un nacimiento, ¿cierto? Dice, lo que yo resumí de esto, decía que habían personas que crecían en vientres torcidos y que al momento de nacer no querían. Entonces, en esta palabra el Señor daba la orden de nacer ya. Esto es un resumen de todo lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. La palabra que yo les quiero compartir hoy día es parte de mi vida. Es algo que yo he vivido en esta casa de Antioquía, que la he hecho, que he podido entender de alguna forma lo que el Señor está haciendo con mi vida. Entonces, no estoy parado aquí para jactarme y decirle, hermano, yo soy el súper ungido del Señor, sino que he comprendido el amor del Padre en mi vida. He visto cómo Él ha hecho muchos cambios en mi vida, en mi familia. Y esta palabra es una palabra que me identifica mucho. Y esta palabra tiene que ver con la historia o con el relato que habla la palabra del paralítico que está junto a la fuente de agua de Betsada, ¿cierto? Y habla que este hombre llevaba 38 años enfermo. ¿Por qué cuadra con lo que yo he vivido? Porque un día en intercesión estaba parado aquí y le decía al Señor, Padre, perdóname por 38 años de hacer las cosas mal. Llevaba 38 años lejos de Dios, no conociéndole. Entonces esta palabra habla mucho de mi vida. Y este hombre que estaba paralítico llevaba 38 años, llevaba, yo creo, bastante tiempo acercándose a esta piscina que se llama, dice la palabra, en algunas versiones dice piscina, y tratando de que esa piscina, porque en esa piscina la palabra dice que descendía un ángel cada cierto tiempo, y la palabra dice en algunas versiones que el ángel del Señor movía las aguas y la gente era sanada. Pero no se queden con eso, porque hay que investigar. Me mandaron información sobre eso, y esta piscina no descendía específicamente el ángel del Señor, sino que esta piscina estaba fuera del templo y quien descendía era un ángel caído. Entonces no tenía nada que ver con Dios, ¿ya? Entonces pasa Yeshua por este lugar y le dice a este enfermo, o sea, lo ve y él sabe en la condición que está, él sabe de la forma que está. Entonces él le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico, como muchos de nosotros, ponemos muchas excusas. Y él dijo, Señor, cada vez que me quiero meter a la piscina, hay alguien que se meta antes que yo. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla
y anda. Le dio la orden. ¿Y por qué me sorprende esta palabra? Porque el Señor es uno de los milagros que hace Él y que no espera la respuesta de la persona, porque la mayoría de los enfermos le dicen, sí, Señor, quiero ser sano. Pero esta persona, el Señor lo sanó sin preguntarle si quería o no quería, lo sanó. Y la historia dice de que este personaje se levantó, tomó su camilla y lo pillaron, lo vieron los judíos, en ese tiempo los fariseos, y le dijeron que no le era lícito cargar su camilla en ese día porque era un día de Shabbat. Y él le dijo, el hombre que me sanó me dijo que tomara mi camilla y que anduviera. Entonces, si podemos ver, este hombre no conoció a Jesús al mismo momento que él lo sanó. Entonces, la palabra dice en Juan 5:14, dice, más tarde Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Me tomé de este versículo porque todas las palabras que el Señor ha traído a nuestras vidas, las palabras del apóstol Héctor, la pastora Jenny, el pastor Juanjo, Felipe, el Andrés, son palabras que nos traen vida, que nos traen un sentido al poder estar aquí, de por qué estamos aquí en este lugar, por qué nos reunimos. Entonces, la palabra, el tema que yo le puse a esta palabra es viviendo en su presencia. ¿Cuántos viven en su presencia? Amén. Y me hacía este análisis, era algo que yo analizaba en mi vida, en todo el proceso que llevo sirviendo al Señor, y me lograba dar cuenta cuánto limitamos la presencia de nuestro Padre. Yo me ponía en esta posición y decía, ¿cuánto limitamos la presencia de nuestro Padre? Lo hemos limitado a un culto, a venir acá, a adorar, a buscar de Él. Y aquí en este lugar, no sé, recuerdo tiempo atrás cuando estaba en PF, salía en el tercer cielo, como decía yo, no pisaba la tierra y salía muy bien de este lugar, muy contento y muy alegre. Pero llegaba a mi realidad, a mi trabajo, y era impresionante como toda esa presencia que se suponía que yo venía a buscar aquí, desaparecía así instantáneamente. Desaparecía de una. También cuando estamos en una convocatoria del Padre, ¿cierto? Somos usados, somos bendecidos. Pero se termina este evento, volvemos a nuestra realidad y no podemos vencer y seguimos luchando contra el pecado. Seguimos luchando contra el pecado, nos volvemos a enfriar, hermano. De verdad, somos como muy cíclicos, de verdad es impresionante en nuestras vidas cómo nosotros no podemos ser de una sola línea. Cuesta mucho conservar esa línea. Pero hoy día estoy parado aquí no para venir a decirte que eres pecador, que estás mal en tu forma de servir, que estamos mal, sino que a alentarte, a creerle al Padre que cuando Él está diciendo que quiere que vivamos en su presencia, no lo limitemos solamente a un lugar físico, sino que vivir en su presencia es nuestro día a día, es en nuestro hogar, ¿cierto? En nuestra casa, con nuestros hijos, sentarlos a la mesa, conversar de su palabra, tener tiempos de oración, tener tiempos de búsqueda de Dios, levantarse en las noches, hermanos, a orar, de verdad, es algo muy bueno, que realmente te llena y te puede mantener en la presencia del Señor. La presencia del Señor solamente se pierde o se va cuando nosotros pecamos. Por eso el Señor le dice a este paralítico, deja de pecar. Por eso Él le dice eso, porque su presencia no puede habitar con el pecado. Entonces, hemos limitado al Señor a un lugar físico. Yo podía ver y yo le decía al Señor, ¿sabe, hermano? Yo me voy a confesar delante de usted porque yo no tengo vergüenza de decir, porque uno muchas veces dice, oh, estoy bien todo.
Pero yo entendía que la presencia del Señor era algo sensorial, algo místico, que sí lo es, algo sensorial puede ser la presencia del Señor. Pero, o sea, lo es, correcto. Pero muchas veces estuve ahí parado, Señor, quiero sentir tu presencia, papá, quiero sentirte, Padre, quiero sentir tu presencia, quiero estar en tu presencia. Pero cuando hacía este tema logré entender, el Señor derribó algo en mi mente, de que su presencia está aquí, su presencia está en mi casa, su presencia está en mi trabajo, su presencia está en mi auto, está en todos lados su presencia. Nosotros, ¿por qué tenemos que vivir en su presencia? Porque cuando nos salimos de ella, cuando vuelve esa vieja naturaleza o el pecado que está en nosotros, viene a atacarnos, nos alejamos de esa presencia. Esa presencia se desconecta de nosotros. Entonces vamos, yo lo miraba de esta forma, vamos en nuestro auto y no sé, pues, y de repente vamos maldiciendo al que va adelante. Estamos en nuestro trabajo, no hacemos bien nuestro trabajo, no somos responsables y hay muchas cosas que dentro de nuestras vidas hacen que esta presencia se retire. Entonces en este tiempo me di cuenta de algo en mi vida, de que perdí mucho tiempo peleando contra el pecado. De verdad, de vencer cosas que estaban en mí, de esforzarme, de pelear contra eso. Pero logré entender de que el Señor no me manda a pelear con el pecado, porque Él lo venció en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros y derramó hasta la última gota de sangre por nuestras vidas. Él venció el pecado, Él ya lo venció, nosotros no tenemos por qué pelear contra Él. Tenemos que apartarnos del pecado y buscar su santidad. Entonces, le damos más valor al pecado que lo que el Padre ha dicho de nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor de nosotros? Cada uno de nosotros tiene una palabra que el Señor ha soltado. Pero el Señor en su palabra, en Juan 14:12 dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre. Entonces, vivir en la presencia de Dios, más que nosotros vernos como personas buenas afuera, como decía el Daniel recién, que alguien vea, oh, tú tienes algo especial. La intención de todo esto es que el Padre, que nuestro Mesías, Yeshua, se vea reflejado en nosotros, en cada acción, en cada área de nuestras vidas. Por eso tenemos que conquistar en nuestros hogares. El primer lugar, hermanos, que hay que conquistar son nuestros hogares. El primer lugar de conquista para un hijo de Dios es su hogar. Porque si un hijo tuyo no está hoy día aquí, es responsabilidad de nosotros, como padres. Yo esto lo digo con autoridad porque mi hijo por mucho tiempo estuvo afuera, pero gracias al Eterno, en su amor y su misericordia, en sus planes, lo volvió a llamar y hoy está acá. Y el Señor lo ha sorprendido. De verdad, es algo que ayer en la cena de Shabbat fue algo tan... Le pedí que compartiera la palabra. Él lleva mucho tiempo sirviendo, pero ahí estoy, como lo hacen conmigo, lo hago con él. La palabra. Y le pedí que compartiera la palabra. Y la palabra que compartió él fue tan potente, porque él ha sido muy difícil este proceso de ser transformado a un hijo de Dios. Se han burlado mucho de él. La gente, sus amigos, se han burlado mucho de él. Pero el Señor colocó algo en él y él, por ejemplo, desde que empezó la transformación en su vida, dijo: voy a ir a intercesión. Y intercesión ha sido una herramienta para él. El Señor le ha hablado. Y en esta intercesión el Señor le habló y le dijo, lo puso como en un peñasco, en una altura, y lo soltó. Y le dijo: es tiempo de volar. Y lo soltó. Y dice que cuando él iba cayendo, iba aleteaba para que pudiera volar. Y toda la gente que estaba abajo era toda la gente que se había burlado. Y se seguían riendo y burlando. Y el Señor le dice, aparece un águila detrás de él.
y le dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y en eso dice que cuando va cayendo, mientras se reía la gente, esta águila abre sus alas, las extiende, y era enorme el águila, y le dice, yo estoy contigo, no temas. Y abre sus alas y ahora vuela. Y el Pedro dice que abre sus alas y planeaba junto con el águila. Y fue impresionante. Entonces, la presencia del Señor está en todas partes, está en todos lugares. Y es tarea de nosotros que esa presencia podamos llevarla a todos lugares. La palabra habla en el Salmo 36:9 y dice, solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Lo vuelvo a repetir. Dice, solo en ti, Salmo 36:9. Dice, solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. ¿Qué nos dijo el Señor recién? ¿Qué nos habló? Que este mes es un tiempo de luz. ¿Y cómo vamos a poder ver esa luz? En su presencia. Amén. En la palabra hay muchos hombres de Dios que vivían en su presencia. Uno de ellos fue Moisés. En Éxodo 33:15 dice, entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Yo les decía que yo mistifiqué la presencia, que creía que el Señor me tocara ahí, que hiciera algo conmigo, me transformara. Pero logré entender que la presencia del Señor es todo lo que hacemos diariamente. Es cómo caminamos en esta vida delante de Él, conquistando, luchando, su palabra, sus mandamientos, viviendo sus mandamientos. Eso es vivir en su presencia. El Salmo 16:11 dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. Vivir en su presencia, hermanos, es más que emociones, es más que una emoción. Yo por mucho tiempo he estado pidiéndole al Señor, Padre, quiero dejar de vivir de emociones, porque las emociones son pasajeras. Las emociones duran un rato. Vivir en su presencia es eterno. Es algo que tenemos que conquistar aquí, porque vamos a estar toda la eternidad con Él. Entonces, vivir en su presencia es lo que debemos anhelar. Vivir en su presencia es lo que debemos, con pasión, como decías tú, Paolo, en delante, anhelar, caminar en eso. Su palabra dice de que Él no habita en el pecado, que su presencia es santa, que Él no habita con el pecado. Entonces, en este tiempo, hermanos, de verdad, de corazón, deje de luchar con el pecado, porque el pecado ya fue vencido. Créale al Señor lo que Él dijo de usted, lo que Él ha dicho de usted y lo que va a decir y lo que va a hacer con usted. Este tiempo de estas palabras es un tiempo, como lo dice acá atrás, ¿cierto?, de la Jazor, de retornar a su presencia. Y para eso necesitamos, ¿saben, hermanos, qué necesitamos para retornar a su presencia? Necesitamos tener intimidad con Él. La pastora recién hablaba de eso y decía que tenemos que tener intimidad con Él. La intimidad que el Padre tiene diseñada, no la intimidad que nosotros pensamos. Él tiene una intimidad. Y esta palabra, yo sé que la palabra intimidad va a venir otro pastor, apóstol, maestro, y que nos hable de esto para lograr entender realmente cuál es la verdadera intimidad que tenemos que tener con Él. Es tiempo de la Jazor, de retornar a su presencia. Y para eso necesitamos intimidad con Él. Intimidad para anhelar, para amar, para disfrutar y para vivir en su presencia. ¿Para qué necesitamos intimidad? ¿Para qué necesitamos su presencia? Para poder transferir
su reino a nuestras generaciones, para poder hacer su voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, para que el decreto de nuestra boca tenga poder a través de la fe emuná, para romper los límites y así romper esa vasija, para ser su amigo, para dar la vida por él. Y por último, para nacer y comenzar a vivir en su presencia. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros, vivir en su presencia. Yo sé que vivir en la presencia del Señor o hablar de su presencia es más amplio, pero en este tiempo el Señor nos está llamando a poder hacer vida a eso en nosotros. Que cada área de nuestra vida, que cada lugar donde estemos, podamos manifestar su presencia. Este tiempo el Señor nos ha estado hablando muy fuerte en intercesión y nos habló de cuidar nuestro corazón, de cuidar el corazón engañoso. Y ha estado trayendo herramientas a nuestra vida y una de las cosas que nos recordaba era el pectoral del sacerdote. Entonces, este pectoral tiene 12 piedras, que son las tribus de Israel. Y cada tribu tiene un significado espiritual. Los que recuerdo, uno era obediencia, otro era paz, otro era gozo, y tiene mucho significado. En este tiempo, como decía nuestra profeta en delante, cuidemos nuestro corazón, que no nos engañe. Vivamos en su presencia, hermano. De verdad, vivir en su presencia es lo que necesitamos para poder alcanzar todas estas palabras que el Señor tiene sobre nuestras vidas.